Salmo 37. Según el versículo 25 de este salmo, David lo escribió cuando había envejecido. Dice el versículo 25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que este salmo que David escribe en su vejez, en los últimos días de su vida en este mundo, él deja un legado de confianza, un legado de fe, la mejor herencia que le puede dejar a todos sus descendientes, de confiar en Dios aún en circunstancias adversas, aún ante aparentes injusticias de la vida. Así que si en algún momento tú pasas por adversidades, si en algún momento tú pasas por situaciones difíciles o pasas por situaciones en que personas injustas o personas que no merecen están recibiendo privilegios, están siendo exitosos y te parece que todo esto no es justo, bueno, pues necesitas escuchar la experiencia, la madurez del rey David para aconsejarte. Y bueno, pues yo quiero también dejar esta grabación como una herencia, como un legado a mis hijos y a todos aquellos que en algún momento van a escuchar esta grabación, para poder tener confianza ante las injusticias, las adversidades de esta vida y momentos cuando pareciera que Dios no nos está escuchando, cuando pareciera que las cosas no están saliendo como nosotros pensábamos que deberían de salir. Así que ese es el propósito de este salmo, al que vamos a titular Deleite Verdadero. Deleite Verdadero, y basó este título basado en el versículo 4, que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y bueno, pues es un salmo que es sumamente poético y que le tomó al rey David incluso mucha creatividad para escribirlo. Los salmos eran canciones que se cantaban ahí en el tabernáculo, en el templo de Jerusalén. Fueron canciones escritas la mayoría por el rey David y que tenían el propósito de que se les pusiera música y se cantaran ahí en el templo, en el lugar santo en Jerusalén, y de esa manera, al cantarlo, pues era una mejor manera de memorizarlo. Eran los himnos, las canciones que iban a acompañar al pueblo de Israel en todo su peregrinaje por este mundo, en todas sus pruebas, en todas sus adversidades. Y David, como el rey de la nación, como el rey de Israel, pues quiere dejar un legado de fe, un legado histórico para su pueblo y para todos sus descendientes y para todos aquellos que hemos llegado a esta generación, hemos llegado a este tiempo y que aún podemos encontrar esperanza, aliento ante las adversidades en este mensaje de un rey que sin duda conoció íntimamente a Dios, el rey David, de quien se dice en la Biblia que tuvo un corazón conforme al de Dios. Así que, bueno, pues este salmo les decía que tiene una manera de escritura sumamente creativa, ya que David lo escribió por orden alfabético, es decir, David enumeró 22 principios o 22 pensamientos, y 22 por el número de las letras que existen en el hebreo. Nosotros al leer la traducción en español o en algún otro idioma, pues ya no nos podemos dar cuenta de estas sutilezas del texto que son extraordinarias, ya que no es el único salmo. También en otros salmos David se tomó el tiempo, y bueno, sin duda inspirado por el Espíritu de Dios, para ir poniendo el ABC en su equivalencia en hebreo, Aleph, Bet, Gimel, lo que sería A, B, C, D, y fue eligiendo cada letra del hebreo en orden, y comenzaba cada pensamiento, cada reflexión que él quería dejar plasmado en este salmo, comenzaba con la primera letra, y en base a esa letra empezaba una frase, empezaba un principio eterno, un principio importante, un principio de fe,
para poder dejar grabado en el corazón y que de esta manera también se pudiese memorizar más fácil. Así que el hebreo tiene 22 letras y vamos a estudiar el día de hoy 22 principios de fe para obtener un verdadero deleite. Así que, bueno, vamos a comenzar con la Aleph, con el primer principio, y eso está ahí en el primer versículo, que dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Así que ese es el primer principio que nos enseña el rey David. No te impacientes o no te molestes, no te irrites a causa de los malignos, las personas malvadas que te hacen enojar, que han hecho cosas injustas, que estás sumamente airado, estás con un resentimiento, con una amargura por algo que no te parece justo, por algo que hicieron. Bueno, este es el primer principio que te da un hombre maduro, un hombre con experiencia, como el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que en su vejez entendió qué es lo que verdaderamente te va a traer deleite, satisfacción en la vida. Primer principio: no te impacientes, calma, tranquilo, cuenta hasta 10, no, ni siquiera hasta 10, cuenta hasta 1000, cuenta hasta 1,000,000, que tu paciencia sea infinita, que tu paciencia sea como la de Dios. No te impacientes a causa de los malignos. Dani, no te impacientes, no seas impaciente, tú tienes las mismas características, las mismas debilidades en muchos sentidos que yo tengo, y te lo digo yo por experiencia. Yo he sido muy impaciente en muchas ocasiones y cuando he actuado de manera impaciente, después de un tiempo lamento haberlo hecho. Te aseguro que nunca te vas a arrepentir de haber tenido paciencia, de haber esperado, de haber tenido una actitud perdonadora, misericordiosa. Te aseguro que de eso nunca te vas a arrepentir, y te aseguro que sí te vas a arrepentir de haber pagado mal por mal, de haber contestado, de haber hablado sin pensar. Te aseguro que te vas a arrepentir. Así que, bueno, pues justamente es lo que nos está diciendo el rey David: no te impacientes a causa de los malignos, los que están haciendo todo el tiempo cosas malas, que sabes que está mal lo que están haciendo. Te dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y bueno, pues a veces esto también podría suceder, que personas que a través de sus maldades, como dice el dicho, el que no tranza no avanza. Y bueno, tristemente vivimos en una época, en un mundo en el que aplica la ley de la jungla. O como dice, el que tiene más saliva come más pinole. Y bueno, la gente a veces abusa de otros, y a través del abuso, a través de aprovecharse de los más débiles, pues obtienen sus riquezas, les va bien, prosperan, y esto podría generar a veces envidia, el ver gente pues que se ha enriquecido, que ha obtenido muchos beneficios a pesar de su manera de ser. Pues eso podría generar cierta envidia, y ay, ¿por qué esta persona tiene? Y mira todo lo que hace. Y entonces, bueno, empieza a generar ese sentimiento de querer tener lo que ellos tienen. Y el rey David nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Así como la hierba verde la ves en la época de la primavera y lluvias y todo se ve muy bonito, bueno, pues eso es tan pasajero. ¿Por qué? Porque viene la época del verano, viene la época de la escasez de lluvia, y se secó la hierba. ¿Y de qué sirvió todo eso? ¿De qué sirvió? Así que te dice: como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Así que primer principio: no te impacientes, no te enojes, no tengas envidia cuando personas injustas, malvadas, prosperan. No te impacientes. Todo eso que lograron, todos esos logros finalmente van a desaparecer. Y aquí viene el siguiente principio número 2, o la letra Bet en hebreo, la equivalente a la letra B. Versículo 3: confía en el Señor y haz el bien,
y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Segundo principio, confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y aquí, a diferencia de la hierba que se seca, que se marchita, aquí, a diferencia de eso, David nos presenta un contraste, y sin duda él, al escribir esto, estaba pensando en sus tiempos como pastor. Él pastoreaba ovejas, esa fue una de sus ocupaciones, y bueno, pues aquí él está plasmando en el texto esa experiencia que tuvo pastoreando ovejas, y lo escribe en el versículo 3, y habitarás en la tierra y te apacentarás. Apacentar es, pues te vas a alimentarte de la verdad, así como las ovejitas que andan en los campos y están alimentándose de estos pastizales. Bueno, te dice, confía en el Señor. Y esta palabra confía es de la palabra que se deriva en hebreo, la palabra seguridad. Que obtén tu seguridad en Dios. No pongas tu seguridad en las cosas temporales, pon tu seguridad en las cosas eternas. Y el único eterno es Dios, Él es eterno, Él vive para siempre, Él tiene eternidad en sí. Y te dice, confía en Él. De hecho, la palabra confianza, de ahí se deriva una palabra, o más bien la palabra original en hebreo, es bitajón. Bitajón es la palabra que se utiliza para cuando tú vas a comprar un seguro de automóvil, un seguro médico de cualquier tipo, se utiliza esa palabra. Así que aquí te dice, pon tu seguridad no en tu cuenta bancaria, no en los bienes materiales, pon tu seguridad. El mejor seguro que puedes tener es el creador del universo, el que creó todas las cosas, el que es, el que era, el que ha de venir, el que siempre ha existido y siempre existirá, el que cuando pasen los cielos y la tierra, Él permanecerá para siempre. Así que confía en Él y haz el bien. ¿Y cuál será la recompensa? Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Cuando estos malvados, estos malignos sean simplemente exterminados, tú vas a habitar la tierra, tú permanecerás en la tierra y te vas a alimentar de la verdad. Y la palabra verdad aquí es la palabra emuná en hebreo, y la palabra emuná se traduce de hecho en muchos casos como fe. La palabra emuná es fe. Entonces te dice, como oveja, ¿cuál es el alimento de las ovejas? Y aquí una vez más David está plasmando esa imagen, que las ovejas, ¿cuál es el alimento de las ovejas? El alimento de las ovejas es la emuná, es la fe. Y en una traducción mucho más literal, mucho más exacta de la palabra emuná en hebreo, sería la palabra fidelidad. Te alimentarás de la fidelidad de Dios, te vas a dar cuenta que Dios es fiel. Y en la antigüedad las palabras se escribían a través de caracteres o de dibujitos. De hecho, la Biblia originalmente, en sus textos más antiguos, se escribió a través de dibujitos conocidos como el paleohebreo. El paleohebreo es un lenguaje a través de dibujos en el que cada letra representa un dibujo, algo que al verlo, ese carácter, al verlo, ese dibujo, te hacía imaginarte algo concreto, algo que podías entender de manera muy sencilla. Y la palabra emuná, en su raíz etimológica, tiene 3 dibujitos muy sencillos, muy concretos. La primera letra de la palabra emuná es la letra Aleph, el equivalente a la letra A en español, y la letra Aleph en hebreo es el dibujo de la cabeza de un toro. Así que el pensar en la cabeza de un toro implica la fortaleza, la fuerza, el liderazgo del toro, y era una letra que simbolizaba también al creador del universo. O sea, a Dios se le representaba de esta manera, con la cabeza de un toro, porque esto representaba su fuerza, su guianza, su poder. Y esa es la manera que se le representaba pictográficamente, a través de este dibujo. Después, la siguiente letra
de la palabra emuná es la letra mem, que sería el equivalente a la letra M en español, y la letra mem se dibujaba como si fueran las olas del agua. De hecho, la palabra maim, que significa agua, está representada por esta letra, que tiene que ver con aguas, tiene que ver con algo que, pues, el agua que desciende de los cielos, que trae la germinación de las semillas. Bueno, pues es gracias a la lluvia. Así que tenemos ahí el concepto pictográfico de esta letra mem, es esa lluvia que desciende de los cielos. Y después la letra nun, que sería el equivalente a la letra N en español. La letra nun se dibujaba como una semillita o incluso como un espermatozoide. Así que en la palabra emuná, en la raíz de la palabra emuná, tenemos la alef, la cabeza del toro, la mem representando el agua y la nun representando una semilla. Así que, ¿qué nos indica de manera muy simple, de manera muy sencilla, la palabra emuná en la raíz? Bueno, la palabra emuná en su raíz nos habla del poder, del liderazgo, de la fuerza de Dios que desciende a nosotros como lluvia y produce una semilla.